La paz de Dios sea con todos. ¿Cómo se encuentran ustedes? Es bueno. Mirando al cielo, porque el camino de la vida es hacia arriba. Así está escrito. Hoy es un día especial. Es el sábado santo del Señor. Y hoy vamos a estudiar las Escrituras. Como cristianos nosotros tenemos un papel que desempeñar aquí en la tierra. Y como cristianos tenemos que mostrar al mundo que en realidad somos lo que predicamos. Cuando nosotros cantamos el himno de la célica morada, hay una parte que dice tantas luchas del espíritu con el débil corazón, porque es todos los días ahí, no haga esto, no haga esto. Y hay que aprender a despojarse y a renunciar. Por lo tanto, hoy vamos a ver el mensaje de nuestro Señor Jesús. Me interesa que todos, por lo menos los de los grupos estén mirando el programa que tenemos los miércoles y los domingos, para que así se lo transmitan a otros. En el ministerio que tenemos, Jesús es el camino. Pues hoy vamos a hablar de una de esas grandes verdades que tiene la Biblia, de las grandes decisiones de la Biblia, como vamos a notar. En el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, encontramos allí una sugerencia y una invitación que hace Jesús. Ustedes verán, versículo 25. Vamos a ver. Dice, versículo 25, que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar ahí mismo. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, hemos abierto la Santa Escritura porque es tu palabra, Señor. Y te damos gracias por esa oportunidad que nos ha concedido. Te pedimos, Señor, que tú nos dé tu luz, derrame tu espíritu en nosotros, perdona todo nuestro pecado y haznos manso y humilde de corazón. Enséñanos, Señor, a aborrecer todo aquello que nos separa de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. En los días de Jesús, mucha gente le seguía. Mucha. Casi todos andaban buscando los milagros de él. Estaban enfermos. Otros querían en sí entrar al reino de los cielos. Y Jesús, sabiendo las intenciones de esto, de pronto se detiene y lo mira. Y le dice, el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que lo está llamando a tomar una decisión. No puede ser mi discípulo. No puede. Y eso le cabe en la mente de una vez. Significa que tenía que romper las relaciones con su familia, con sus familiares cercanos. De eso no es lo que está hablando. Porque el que creó la familia no está mandando a romperla. Pero está hablando de un principio que tiene que ver con mucho más de esto, que es poner a Dios en primer lugar. En el Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo, el Sermón del Monte abarca capítulos 5, 6, 7 de San Mateo. En el 6, Jesús le dice, cuando presenta allí los beneficios que Dios da a los seres humanos y cómo está tan preocupado por nosotros, y le presenta los lirios del campo, le presenta los pájaros del cielo que no trabajan ni hilan, etc. Ok, los lirios y los pájaros del campo que no recogen granero. En el 33 le dice, busca primero el reino de Dios. Y esto
entonces viene como añadidura. Cuando Satanás tentó a Jesús, la primera tentación, capítulo 4 de Mateo, le dice, Jesús le contesta, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tenía hambre, 40 días sin comer. Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo hay que tomarlo en cuenta de lo que representa la vida del ser humano. Porque mientras tú tienes que comer muchas veces, mientras tú tienes comodidades, tienes con qué pagar las facturas de la casa, todo el consumo básico, tú te sientes bien. Cuando comiencen a faltarte y comienza a ponerte la mano sobre la cabeza, entonces la cosa cambia. Y eso es lo que Jesús trata de enseñar. En Mateo 6, no preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque el Padre sabe que tiene necesidad de todos estos, hombres de poca fe. Ahora, aquí Jesús le dice lo siguiente, si tú no renuncias a esto, si tú no aborreces, no puedes ser mi discípulo. Vamos a ver ahora que es un asunto de tomar decisiones. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Imagínense ustedes en los días de Jesús. Eso era tan común. Los tantos muertos que habían por el poder romano, los más bajos criminales lo crucificaban. No lo mataban y después lo crucificaban. Vivo lo tomaban, lo clavaban ahí en ese madero y después lo levantaban ahí. Algunos duraban días vivos, enseña la historia. Otros tardaban algunas horas en morir, como sucedió con el caso de Jesús. Jesús duró 3 horas nada más. Los otros 2 hubo que clavarle la lanza para matarlo porque la puesta del sol. Ok. Jesús dice, el que no toma su cruz. ¿Sabe lo que es tomar la cruz de Jesús? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Literalmente no tenía que ver con echarse el madero aquí. Literalmente no tenía que ver con eso. Ahora, lo que lo conllevaba a eso sí, Jesús tuvo que sufrir las aflicciones de los seres humanos. Tuvo que padecer por la humanidad. Lo abofetearon, se burlaron de él, tantas cosas. Pero lo hizo para salvarnos a nosotros. Ahora bien, a cada ser humano se le ha puesto una responsabilidad, una cruz que llevar. Y lo más común es que la gente se queja cuando le llegan las aflicciones. Otros dicen, ya Dios se olvidó de mí. Tanto tiempo con esto y mira cómo estoy. Y no es así. Mi hermana Margarita, lo que a usted le llega es lo que usted puede soportar. Y así lo determinó Dios. Usted se lo traga, sea humilde, haga la voluntad de Dios y alcanzará la vida eterna. Por el contrario, usted lo rechaza, entonces en primeros escritos dice que le va a venir algo peor. Y como quiera tiene que soportarlo. Ahora, el que murió resistiendo a Dios se perdió. A veces son problemas que hay en la casa. ¿Cuántos desórdenes no hay en esta sociedad tan corrompida? Que parece que los hijos no están siendo criados en los hogares, sino que es el mismo Satanás que lo está educando. Eso es lo que parece. Un desorden. O la disidencia que hay entre esposos. Los hogares se convierten en campos de batalla. No hay un acuerdo conforme a lo que Dios establece. Y muchas veces los acuerdos que hay es carnales y no como Dios manda. Entonces un desorden. El mundo es una carrera. Los hombres están luchando por quién tiene el mayor poder en la tierra, ya sea económico, ya sea militar, etc. Así que está. En las empresas ustedes ven que los empleados están luchando para que lo asciendan, para tener el control. Esa es la vida del hombre. Pero Jesús enseñó que eso no es así. En el reino no es así. Por ejemplo, cuando usted consulta San Mateo 22, encuentran a Juan y a Santiago, que se le llama Jacobo. La madre de ellos dos, su papá era Zebedeo, se lo lleva allá y le hace una petición rara a Jesús.
Cuando tú tengas tu reino, yo quiero que esto me lo ponga uno, tú me lo pones a tu izquierda y el otro a tu derecha. Qué bueno, ¿eh? Cuando los demás escucharon eso, los otros 10, eso no les gustó. Se mostró que los 12 no estaban preparados porque todos estaban en la carne. La noche que Jesús fue entregado, Jesús le había dicho, todos se escandalizarán de mí esta noche. Y así fue. Pedro hasta juró negando a Jesús. Juan era el que le seguía más de cerca, que tenía relaciones familiares con el sumo sacerdote y se entró hasta allá del patio y acercó a Pedro ya. Y Pedro, después que negó a Jesús 3 veces, entonces se recordó lo que Jesús le dijo. Antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro quería obedecer a Jesús, pero no comprendía que la senda que estaban caminando era algo espiritual, no carnal. Que no había que coger un cuchillo para quitarle la cabeza al otro. Porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, espirituales, para derribar fortaleza. Y Pedro, aunque quiso, no pudo. Satanás pudo más que él y lo derrotó esa noche. Pero Pedro se arrepintió. Eso es lo bueno. ¿Ve? Detrás de una derrota hay una gran lección. Y ya no es una derrota. Sigue una lección. Entonces llega el hombre a la perfección. Pero hasta que Jesús no murió y resucitó, ellos no comprendieron verdaderamente cuál era la senda del cristianismo. No comprendieron qué significaba llevar la cruz de Jesús. Ustedes saben que Pedro murió crucificado. Y la historia señala que él pidió que lo pongan boca hacia abajo porque no era digno de morir como su maestro. Solamente uno, que fue el que escribió Apocalipsis, murió de muerte natural. Los otros murieron de diferentes maneras, ya fueron apedreados, encarcelados, de diferentes formas. Pero llevaron la cruz de Jesús. En el cristianismo se piensa diferente. Porque Jesús está preparando un pueblo a fin de que puedan entrar en el reino de los cielos. Jesús dice que el camino de la vida es estrecho y pocos son los que andan por ahí. Para poder entrar en el cielo, entonces tenemos que pasar de esa manera. Porque la carga de pecado que llevamos aquí puesta no cabe. Cabe apenas una persona sin pecado. El camino de los seres humanos es abierto y casi todos andan por ahí. Entonces Jesús, cuando presenta aquí que debe de tomar su cruz y seguirle. Esa multitud iba detrás de Jesús. Entonces lo pone a pensar, atiendan. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? En administración, usted tiene que pensar algún proyecto que va a realizar, si tiene con qué realizarlo, con qué acabarlo, con qué terminarlo. Si usted va a construir una casa, para no dejar de destruir la que tiene y hacer la otra, no saber si tiene con qué terminarla, pues calcule bien, porque se va a quedar en la calle, en otras palabras. En la vida cristiana, Jesús enseña, calcula primero. No me siga a mí por emoción, porque cuando llegue el momento duro de la cruz, tú vas a salir corriendo. Eso es lo que está diciendo. Calcula. Calcula para que después no te devuelvan. Y yo he visto mucha gente en la iglesia, mucha, que han entrado con tanta emoción, tan felices. Muchos se van en la misma semana que fueron bautizados. Otros tardan meses en irse. En los primeros 6 meses van desapareciendo. Y más en estos últimos años donde se quiere alcanzar blanco. Todo requiere un sacrificio. Yo le conté tiempos atrás de un hermano, muchos años atrás, en los años 80. Salimos una tarde, un sábado de tarde a predicar. El hombre era bien conocido en el pueblo.
Un pueblo pequeño donde todo el mundo conoce la vida del otro. Un pueblo corrupto, un pueblo de parceleros, donde se sembraba mucho arroz y mucha maldad. Mucha corrupción, donde quiera un centro cervecero. Y él salió conmigo, llevaba su Biblia y comenzaban los amigos de lejos a vocearle, engañando al pueblo, engañando al pueblo, engañando al pueblo, donde quiera, engañando al pueblo, engañando al pueblo. Y yo le daba su mensaje, le decía, no se lleve de eso, eso es lo que tiene que suceder. Pero él no aguantó mucho, unos cuantos meses aguantó y se fue. No sé si habrá vuelto o qué, hace mucho de eso. No sé si está vivo o está muerto, pero se fue. La burla es parte de lo que le corresponde a aquellos que caminan con Jesús. Si tú no estás dispuesta entonces a sufrir burla por Jesús, está en el camino equivocado. Y si te vas allí afuera, también está en el equivocado, te vas a perder. Tú tienes que llevar la cruz de Jesús. En tu casa te pueden acusar si no son cristianos. En el trabajo te podrán decir tantas cosas. Tu esposo o tu esposa se puede burlar de ti. Tu familia se levanta contra ti y eso sí duele. Pero es necesario. Todo lo que a ti te llega, tú lo puedes soportar. Así está escrito 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo que a ti no te llega es lo que tú no puedes soportar. Así que, ¿por qué Dios lo permite? Porque a través de todo ese fuego de pruebas, es como tú eres hecho perfecto para poder entrar en el reino de los cielos. No es otra cosa. El Señor, en su paciencia y en su misericordia, permite que te lleguen las pruebas que te envía Satanás para hacerte perfecto. Satanás lo hace para destruirte y Dios lo emplea para que tú entonces llegues a la perfección y puedas entrar en el reino de los cielos. Porque de otra manera no es. Hace años comencé a estudiar la Biblia con un personaje allá en República Dominicana. Una persona buena. En su casa, su problema, tiene su esposa y había conflicto. Y él quiere y todavía está. Y había conflicto con su esposa, con su mujer. Aún no eran esposos, no eran casados. Y yo le decía, él decía, me voy a ir. Y que donde yo, no, usted no se puede ir. Lo aconsejé varias veces, no se puede ir. ¿Sabe por qué ella está así? Es que usted tiene que darle ejemplo. Usted tiene que aprender a soportar, a ser paciente, porque no lo es. Con el ejemplo suya es que ella va a ceder a los pies del Señor. No hace mucho, algunos meses, me hablaron de que ya tenían todo planificado, que se iba a casar, que se iba a bautizar. Yo, muy bueno. Pero constantemente yo iba allá siempre, todos los lunes fijo en su casa, todos los lunes por la noche. Y luego su hijito pequeño y comenzaron a ir a la iglesia y el hombre está ahí. Ha sido difícil, pero se ha mantenido. Satanás ha tratado de quitarla del medio, pero se ha mantenido ahí. Hay que calcular, porque si tú crees que va a entrar al reino de los cielos sin ningún padecimiento, sin ninguna aflicción, tú te equivocaste. Eso es una necesidad. Te llegan problemas, eso te manda a orar. Y si te manda a orar, te enseña a ser una persona de oración. Tú no orabas poco, pues ahora Dios lo permite para que aprenda a orar. En la oración tú te comunicas con Dios y aprendes a tener una intimidad con Dios. Tú no sabías eso. Dios se lo hace de esa manera. Todo lo que llega, dice Pedro, con gozo, acéptalo. Es con gozo, aunque duela. Porque las aflicciones, dice Pablo, del tiempo presente no son comparables con las del mundo venidero. Porque dice el Espíritu de Profecía que cuando hayamos pasado toda esta prueba y estemos con el Señor, nos daremos cuenta que lo que padecemos aquí fue nada en comparación con aquello que nos espera. Jesús te manda a calcular los gastos. San Mateo capítulo 10,
Vamos a leer allí, versículo 37. San Mateo capítulo 10, versículo 37. Note lo que dice ahora allí. Versículo 37. El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por lo tanto, primero es Jesús, después tu esposa o tu esposo, tu hijo o tu hija. Primero es Jesús. Si tú no le estás dando el primer lugar a Jesús, entonces tú no eres digno de Él. ¿Cuántas esposas se quedan los domingos de la noche en su casa para complacer a su esposo porque su esposo quiere estar con ella y dejan la parte que le corresponde a Dios? ¿A quién le están siendo fiel? ¿A Dios o al hombre? Pues hay que calcular todo. Ningún hombre, ninguna mujer está por encima de Dios. Ninguno. Ningún hijo, ninguna hija está por encima de Dios. Todo eso es secundario. Primero Dios, después la familia. Ahora vamos a ver San Lucas capítulo 14. Nuevamente. Vamos a leer ahora lo que dice Jesús en el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Significa que es renuncia para poder ser discípulo de Jesús. Aquí en el mundo hay dos discípulos, nada más, el de Dios y el del otro. Nada más. Renuncia. Tú tienes un mal hábito, tú eres de esa persona que te gusta hablar por detrás del otro, que eso sí es común en las iglesias, en todas. Tú tienes que dejar eso. Tú no puedes dejarlo, es cierto, pero cuando tú vas a Jesús y te rinde a Él, entonces Él te lo quita. ¿Ves cómo es el asunto? Tú no puedes, porque el pecado solamente lo puede quitar Jesús. Pero hay una cosa que tú puedes hacer que Dios nunca lo hará por ti, que se llama la entrega de la voluntad. El que no renuncia a todo lo que posees, no puede ser discípulo de Cristo. Tú eres de aquella persona traidora o traicionera, como Judas. Jesús no enseñó a nadie a traicionar, pero Jesús sí te quita eso. Hay gente que son calumniadora, acusadora, otros. Y es un mal hábito. ¿Cómo entre cristianos puede existir eso? ¿Cómo una persona que te dice que es cristiano puede estar hablando mentira? ¿En qué se basa para decir que es cristiano? Entonces, con todos esos pecados, ¿tú piensas ir al reino de los cielos? Satanás, si es así, Satanás tiene todo derecho a ir al cielo también. O díganme que no. Esta es la realidad que hay. Las mañas, como decimos nosotros en un lenguaje llano, los malos hábitos que tenemos, que heredamos, que vienen aquí en la información genética, eso lo quita Jesús. Pero para eso hay que hacer una cosa que Él no hace por mí, entregar la voluntad. Cuando la voluntad se entrega, todo cambia. Le voy a leer una cita en el Camino a Cristo. Página 47. Ustedes verán qué hermoso, 47, 48. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptarme. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender, aquí viene, es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre.
la facultad de decidir o escoger. La voluntad es lo que el hombre puede entregar tanto a Dios como a Satanás. Cuando yo le doy permiso, entonces como Dios o Satanás actúa. Dios no forza la voluntad de un ser humano. Satanás tampoco lo hace. Dios no se lo permite. Dios entonces ruega para que el ser humano se entregue a él y deje el mal. Satanás, por el otro lado, engaña, le hace creer que aquello es bueno y así termina en el lago de la destrucción. La voluntad es lo que predomina. Vamos a ver. El hijo pródigo, San Lucas 15, ¿qué enseña? Dice allí, versículo 18, que él señala, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que tomó una decisión, ¿verdad? Entregaba la voluntad al Señor. ¿Y qué hizo? ¿Se levantó, sí o no? Se levantó. Pablo, cuando Dios lo llamó, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Dios lo tumbó. Pablo pensaba que estaba haciendo lo mejor. En el capítulo 22, de hecho, él presenta eso en su discurso ante Agripa, el capítulo 26 también, todo eso. Entonces, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le contestó el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da cosa contra la legión. O sea, tú estás perdiendo tu tiempo luchando contra lo imposible. Y él le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Levántate, le contestó, y se te dirá lo que debe hacer. Pablo duró 3 días en ayuno, orando para que el Señor le muestre todo, revisando su vida para ver todo lo malo que estaba haciendo, porque era un enemigo acérrimo de la iglesia de Dios. Y al 3er día fue Ananías ya. Dios entonces le manda a este hombre, su siervo, a fin de que recorra la vista y lo bautice. Pablo fue diferente, pero Pablo tomó una decisión. San Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28, dice que Jesús iba entrando por la ciudad y vio a un publicano llamado Leví, Mateo. Dice el 27, le dijo, sígueme. El versículo 28 dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Lo dejó todo por amor a Jesús. Imagínese usted un publicano que tenía una fama tan terrible de ladrón y de ser enemigo de la nación porque estaba bajo las órdenes del yugo opresor de los romanos. Zaqueo era uno de esos. Y aparecen muchos publicanos en la Biblia que siguieron a Jesús de todo corazón. El asunto está en que deseaban verse con Jesús. Y cuando se encontraron con Jesús, entonces, al escuchar su voz, lo dejaron todo, se levantaron y le siguieron. ¿Qué consiguieron ellos? Yo pregunto. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Por qué muchos prefirieron morir? Muchos fueron puestos en los circos como espectáculo y allí soltaban animales salvajes, hambrientos, que se le iban encima y lo despedazaban. Y eso era una alegría inmensa para ese grupo de paganos. Pero muchos estaban ahí observando la fe de los cristianos. Y le traía a la memoria entonces al divino maestro de Galilea, que fue levantado en una cruz y allí murió por usted y por mí. Había una realidad. Esta gente no están luchando en vano. Y cuando algunos cristianos blasfemaron el nombre de Jesús ante la tortura, de entre el público se levantaron algunos que pasaron al frente y ocuparon su lugar. ¿Qué es lo que hacen? Es una gran verdad, mis hermanos. Dice aquí
claramente en la página 47 y 48. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Así que el asunto es entregar. Cada uno de ustedes tiene una lucha. Cada uno se ve tentado a pecar. Yo también me veo tentado. Pero aquí hay algo clave con lo cual podemos terminar con la tanta fuerza que ejerce el pecado sobre uno. Y es la entrega de la voluntad. Cuando una persona se entrega al Señor, por más que Satanás ataque, no puede. Porque ahora el Espíritu Santo mueve en esa persona. El Espíritu Santo lo capacita para que no peque. Y Satanás tiene que salir corriendo. Muchos por eso no pueden resistir porque se han apartado del Señor. Han querido luchar con su propia fuerza. Pero en Jesús somos más que vencedores. ¿Qué gloria tenemos nosotros? Si pecamos, ninguna. Pero si haciendo la voluntad del Señor y resistimos, dice el apóstol Pedro, bien hacemos nosotros. Voy a concluir con una cita. San Mateo capítulo 19. San Mateo 19. Oiga lo que dice allí. Aquí aparecen los discípulos del Señor. Se da el caso después que el joven rico se retira. Versículo 27 en adelante. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que la lucha, las decisiones que tú tomas por Jesús, no la veas grande, no te dejes engañar por Satanás. Tú dices que tienes que dejar aquello, ya, déjalo. No valores nada de eso, valora a Jesús y valora tu vida, tu relación con el Señor, porque lo que Jesús te ofrece es la vida eterna. ¿Tú quieres estar en un mundo de pecado? Pues sigue. Pero si tú quieres terminar con el pecado, en Jesús encuentra la solución. Porque Jesús es el camino único que tiene la raza humana. No hay otro camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. En Jesús lo tenemos todo. El hombre no peca cuando está en Jesús. No un asunto legalista, que no mate, que no robe, que no esto. No, es más que eso, porque es interno, es la renovación, es renacer, como le dice Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo. En otra palabra lo dijo en griego, amén, amén. Eso es lo que significa, amén, amén. Que el que no naciere de nuevo no puede. Esa es la realidad. Pero eso lo hace Jesús. Cuando se siembra esa semilla en tu vida que nace, Jesús rompe todo y te libra del pecado. El mayor milagro que hace Jesús en la vida de un ser humano es ahí. No es que lo resuciten entre los muertos, es que Jesús rompe las cadenas de esclavitud que te tienen atada a Satanás y ahora te hace libre. Cuando se conoce a Jesús, se conoce la verdadera paz y felicidad. Porque ahora ya no eres un derrotado, sino que eres un vencedor. Eres un militante aquí. Está en el peregrinaje hacia el reino de los cielos. Porque al igual que como Jesús le dijo a los apóstoles, nos dice a nosotros que recibirá 100 veces tanto y definitiva la vida eterna. ¿Por qué lo recibirá? Porque renunciaste a todo lo que posees. Debe de renunciar, es necesario. Por más que te guste una cosa, déjala. Si es para la vida eterna, vive una vida como cristiano.
Yo le pregunto, ¿creen ustedes que eso se puede alcanzar? Se puede alcanzar. Démosle todo al Señor, que en Jesús somos más que vencedores. Dios lo bendiga a todos, mis hermanos. Para concluir, vamos a cantar el himno 247. Himno 247. Yo te seguiré, oh Cristo. Amén. Oremos. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, gracias en este momento especial de que nos ha permitido el estudio de la Santa Escritura, la ciencia de la salvación. Gracias por tus bendiciones. Perdónanos, Señor, estate con nosotros y déjanos hacer tu voluntad. Úsanos, Señor, llévanos por el camino de la vida eterna. Llévate, iglesia, en paz a sus hogares y líbranos de enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y guarde a todos.